Hace unos días, cuando coordinábamos la entrevista que vamos a hacer a continuación, todavía no sabíamos lo que conocimos unas horas después, a propósito de una publicación del intendente de nuestra ciudad, que era la visita del embajador de Israel a Bahía Blanca. No sabemos muy bien con qué fines, simplemente nos informaron desde el municipio algunas actividades protocolares y por supuesto no hubo ningún tipo de mención respecto de la acción del Estado de Israel sobre los territorios palestinos ocupados, el genocidio y la condena internacional que está recibiendo. Por eso cobra también particular interés desde el punto de vista local la conversación con Riyad Al-Alawi, que es el actual encargado de negocios de la Embajada Palestina en la Argentina. Tiene más de 20 años en la función diplomática, representando a su pueblo en Colombia, México y en nuestro país está desde el 2022. Es hijo de la diáspora palestina, fue educado en Túnez y después hizo sus estudios superiores en la Universidad de Delhi, en la India. Es licenciado en Ciencias Generales, Sistemas y Computación y máster en Matemática. Riyad, muchas gracias por la conexión y esta conversación. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por recibirme. Y a través de ustedes también agradezco a todos que están escuchando a nosotros en esa hora y gracias por el radio de la calle de la Bahía Blanca y su programa en esto estamos. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle y escuchar de su voz es el estado de situación en Gaza y en Cisjordania por estas horas, por estos días. Bueno, todavía el genocidio ya lleva casi 2 años. Desde que empezó el 7 de octubre del 2023 y tenemos acá de destacar que que está pasando en Palestina no empezó en esta fecha, sino desde más de 100 años, desde la declaración de Balfour, donde Gran Bretaña hizo una promesa a crear un hogar nacional a los judíos del mundo en nuestro territorio, en nuestra Palestina histórica. También tenemos que recordar Gaza antes del 7 de octubre estuvo bajo bloqueo total por aire, por mar, por tierra por más de 17 años y ha sufrido más de 5 guerras contra Gaza, cobrando vidas y destrucción masivo. Pero desde que empezó este genocidio, crimen de lesa humanidad en Gaza, castigo colectivo contra la población de Gaza, hoy en día hay más de, no son cifras, son almas, son humanos que tienen nombre y apellidos, pero hay más de 65.000 asesinados palestinas y palestinos, entre de ellos más de 18.500 niñas y niños y 14.000 mujeres, y sumando a eso más de 160.000 heridos. Hoy en día Gaza tiene la cifra más alta de amputados de niños en el mundo por causa de este genocidio que Israel está usando su maquinaria de guerra, maquinaria de matar contra la población civil de la ciudad o de la franja de Gaza, destruyendo más del 85% de la ciudad, de infraestructura, de hospitales. De los 35 hospitales que existían en Gaza, hoy en día solamente 3 que están funcionando con lo mínimo, sin combustible, sin insumos médicos, sin anestesia para las operaciones, sin luz. Y también Israel además está atacando los médicos, los paramédicos, la defensa civil, para que tampoco pueden ayudar y salvar vida. La situación en Gaza es muy crítica. Israel está usando el hambre, el sed como arma de guerra. Entonces, quien no muera por bombardeos,
muera por falta de comida, muera por falta de agua, muera por falta de atención médica. Están atacando hoy en día en el centro de la Franja de Gaza, que es la ciudad de Gaza, esa ciudad que tiene más de 5.000 años de historia. Están arrasando con este milenaria ciudad de la ciudad de Gaza. Hoy en día, Israel, como le dije, destruyó más del 85% de la infraestructura. Israel ha bombardeado a Gaza con más de 110.000 toneladas de explosivos. Eso significa que son más de 8 bombas atómicas. Porque si recordamos bien que Estados Unidos ha bombardeado a Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas atómicas, cada bomba es 15.000 toneladas de explosivos. Israel ha bombardeado a Gaza con más de 110 toneladas de explosivos. Este ha dejado más de 50 millones de toneladas de escombros. Eso según Naciones Unidas. Y según Naciones Unidas también, para quitar estos escombros necesitan trabajar 14 años por 24 horas para poder solamente a sacar esos escombros para que se entiendan la magnitud de destrucción que está haciendo Israel en los territorios palestinos ocupados. El genocidio no solamente en Gaza, hay otro genocidio que está llevando a cabo el Estado sionista israelí en Cisjordania. Cisjordania es un territorio más grande de 5.000 casi 5.300 kilómetros cuadrados, donde también escuchamos ayer que el primer ministro salió diciendo que van a cerrar las fronteras. La única frontera que tenemos es con Jordania. Y hay la entrada del Limbi, que se llama, donde los palestinos en Cisjordania pueden salir y entrar. Ayer lo cerraron completamente por un aviso, no sabemos cuándo lo abren de nuevo, como un castigo por los reconocimientos que hicieron muchos estados en Naciones Unidas al Estado de Palestina. Entonces, esa es la política de Israel. Cuando hay un logro diplomático, cuando los países reconocen el derecho del Estado de Palestina de existir para los cuando los Estados miembros de Naciones Unidas reconocen el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, a su libertad, cuando piden el fin de la ocupación, entonces Israel responde con el castigo colectivo al pueblo palestino. Y tenemos que recordar que está pasando también en Cisjordania es un genocidio silencioso, donde Israel está matando diariamente a civiles palestinos, está secuestrando palestinos para llevarlos a los cárceles israelí. Entonces, hoy también está convirtiendo a Cisjordania también como el cárcel más grande bajo el cielo abierto. Hay más, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, Israel ha establecido más de 1.000 checkpoints en Cisjordania. Entonces, no solamente están bloqueando a Cisjordania, sino también están dividiendo a Cisjordania, cerrando las ciudades, cerrando las aldeas. Ese es Ahí sería el sistema de apartheid que ustedes están denunciando también. claro, ese es un sistema de apartheid que declaró con los informes de organizaciones de derechos humanos de prestigio como Amnesty International, Human Rights Watch e incluso una organización de derechos humanos israelí que se llama B'Tselem, que ellos en sus informes
confirmaron que Israel, desde la ocupación de los territorios ocupados en el 1967 hasta el día de hoy, está aplicando un sistema de apartheid en los territorios palestinos ocupados. Y entonces, esa es la realidad, esa es la realidad de Israel, siempre usando su derecho a la fuerza, usando que no lo puede lograr, digamos, que no puede lograr con fuerza, ellos ponen más fuerza para lograr sus objetivos, que son, es exterminar el pueblo palestino, expulsar por fuerza el pueblo palestino de sus territorios. Riyad, este reconocimiento que mencionaba va incrementándose en las Naciones Unidas respecto del Estado palestino viene de la mano de la solución de los dos estados. ¿Qué significa concretamente? ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de esa propuesta? Bueno, a través de ustedes quiero agradecer todos los estados que han sumado para estar en el lado correcto de la historia, del lado correcto de la humanidad, del lado correcto de la verdad, del lado correcto de la memoria, reconociendo el Estado de Palestina. Es un paso fundamental para garantizar la aplicación del derecho internacional, ley internacional, y abrir camino hacia la paz. Quienes están reconociendo al Estado de Palestina no significa que están contra del Estado de Israel, sino ellos están confirmando que es la única solución, es la paz, es la solución de los dos estados, que todos los países de miembros de Naciones Unidas adoptaron esta solución, que es la única solución para mantener paz y seguridad para ambos lados. Entonces, para proteger esta solución es reconocer el Estado de Palestina, y tenemos que recordar que este no es un regalo de la comunidad internacional, sino es un derecho al pueblo palestino para restablecer su Estado libre e independiente con su capital, Jerusalén Oriental. Hoy en día hay más después del reconocimiento de muchos países últimamente, en estos 3 días anteriores, hay más de 10 países que reconocieron, y la mayoría son europeos, como Francia, como Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, y muchos más. Y hoy contamos con más de 160 países que reconocen el Estado de Palestina. Es un paso importante, es un paso histórico para el pueblo palestino, para darle esperanza que la comunidad internacional al fin están convirtiendo sus declaraciones, sus condenas al genocidio que está llevando a cabo Israel hace más de 2 años. Entonces es una esperanza para el pueblo palestino, que la libertad está más cerca que nunca. Pero más allá del reconocimiento político y su importancia, uno piensa territorialmente, es sobre un mismo espacio, digamos, ¿cómo se conformaría ese Estado? ¿Qué significarían medidas concretas el reconocimiento del Estado palestino por parte de la comunidad internacional? Bueno, hoy en día, como hay más de 160 países que están reconociendo el Estado de Palestina. El Estado de Palestina es un miembro no pleno en Naciones Unidas, y también un miembro completo en muchas organizaciones internacionales. Este significa que Israel nunca puede negar la existencia de Palestina, la existencia del pueblo palestino, la identidad palestina, que ellos siempre han negado ese derecho, que dicen que Palestina no existe, que el pueblo palestino no existe. Entonces, ese es un reconocimiento de todos los países que están reconociendo el Estado de Palestina, que no hay otro camino más que
la solución de los dos estados. Hoy en día, como estados, nosotros un estado bajo ocupación. Estamos un estado bajo ocupación. Entonces, bueno, es un gesto, ese reconocimiento no es un gesto simbólico, sino un acto político, jurídico, que refuerza la legitimidad de nuestro pueblo en su derecho a un estado independiente con Jerusalén Este como capital. Em, y serían los territorios de Cisjordania, de la Franja de Gaza, seguiría esa fragmentación, o cómo imaginar, digamos, la posibilidad de que los cientos de miles de palestinos, millones que hay también en la diáspora, puedan algún día regresar a su tierra. Sí, nosotros que viven dentro, el pueblo palestino casi son 15 millones, la mitad que viven en Palestina ocupada y el resto están refugiados en muchos países alrededor de Palestina como Líbano, Siria, Jordania y otros que viven en el exilio, por ejemplo, en todo el mundo, en todos los rincones del mundo hay palestinos. En América Latina hay una comunidad muy grande, especialmente en Chile, que se suman o más o menos 500.000 palestinos de origen palestinos. Entonces, sí, todos los palestinos tienen la esperanza de regresar y usar el derecho del retorno a la tierra, a la patria porque hay una resolución del 1949 que es el 191 de la Asamblea General que da el derecho a todos los palestinos que fueron expulsados por fuerza en el 1948 para regresar a su patria, a sus casas, a sus lugares de donde fueron expulsados por fuerza por las milicias sionistas israelí en el 1948. Sí, como usted dijo, que hay dificultades que pone Israel siempre con este muro de vergüenza, el muro de la separación, separando aldeas, separando ciudades en Cisjordania y también la división territorial que tenemos entre Cisjordania y Gaza. No hay continuación territorial. Y ese es de unos de los problemas que antes, cuando había negociaciones entre ambas partes para ver cómo solucionar este obstáculo por un puente, por un túnel, para conectar a estos dos territorios. Y también, además de Cisjordania y la Franja de Gaza, también es Jerusalén Oriental que considerado como un territorio ocupado en 1967 y también tenemos que recordar que Jerusalén, nadie reconoce Jerusalén como el capital de Israel, porque tenemos que recordar que Israel fue criado con una resolución de la Asamblea General en 1947 que se llama la resolución de división de Palestina, y allí Palestina existía mucho antes de la creación del Estado sionista israelí. Y con esta resolución Israel fue criado, pero hasta esta resolución Israel no quiere respetar. Entonces, con la resolución que ellos fueron criados, ellos tampoco respetan esta resolución. Y Israel fue aceptado como miembro pleno en Naciones Unidas a la base de esa resolución y también con dos condiciones, respetar esta resolución y la resolución 191, perdón, 194, que es el retorno de los refugiados palestinos que fueron expulsados en el 1948. Israel es el único país en el mundo que no ha respetado ninguna resolución, no ha respetado las resoluciones, especialmente del Consejo de Seguridad, que son vinculantes, como el 242, como también que llama por el retiro del ejército israelí de los territorios ocupados, incluido a Jerusalén Oriental. Y por eso Jerusalén
no se es considerado en ningún país, menos unos que es Estados Unidos y otros países como quien reconocieron a Jerusalén como capital del el Estado sionista israelí. Son pocos, son menos de seis. Entonces no reconocen Jerusalén como capital y hay dos resoluciones importantes que llaman a todos los países miembros de Naciones Unidas de no establecer ni trasladar sus sedes diplomáticos o embajadas a Jerusalén, en especial la resolución del Consejo de Seguridad el 476 y 478. Y por eso, quien establece su misión diplomática en Jerusalén o traslada está cometiendo una violación a la ley internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso ocurriría con nuestro país si concreta el anuncio el presidente Javier Milei. Exactamente, ese va a ser una violación, pero nosotros siempre tenemos esperanza con Argentina, porque Argentina fue de los países que siempre ha respetado todas las resoluciones de Naciones Unidas, siempre ha respetado el derecho internacional, siempre ha respetado la autodeterminación de los pueblos y tenemos esperanza que el gobierno actual que revisa sus decisiones, esperamos que estas acciones no van a estar, no lo van a implementar, como escuchamos que el presidente Milei dijo que en el 2026 va a trasladar, pero esperamos que revisa bien esta decisión porque va a ser una violación a la ley internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Y también no tenemos, tenemos que recordar bien que Argentina también sufre de colonización, de ocupación en un parte muy querido al pueblo argentino que es las Malvinas, que son territorios para nosotros y para muchos miembros de Naciones Unidas, es un territorio ocupado, colonizado. Estamos conversando con Riyad Al-Alawi, es el encargado de negocios de la Embajada Palestina en Argentina. Dentro de la solución de los dos estados, ¿qué rol ocuparía Hamas? ¿Qué opinión tienen ustedes como autoridad palestina respecto de la organización? Bueno, vamos, la Autoridad Nacional Palestina ha llamado para el fin del el genocidio, el fin de esta guerra brutal que está haciendo Israel contra nuestra población en Gaza. Y nosotros, y como dijo el presidente en su discurso al frente de la conferencia internacional de de solución pacífica de la gestión palestina y proteger la solución de dos estados, que fue celebrado en Nueva York en el 22 de septiembre, donde participaron más de 142 países, dijo claramente que la Autoridad Nacional Palestina, el Estado Palestina, nosotros que tenemos el derecho de gobernar en la Franja de Gaza después del alto al fuego y también que llamamos que solamente va a haber arma del Estado de Palestina y desarmar a todos los factores que tienen armas, porque nosotros tenemos solamente una arma que es la arma legal del Estado y también un solo gobierno en todos los territorios palestinos. Y Hamas tiene que entregar sus armas y también asumir y aceptar todos los acuerdos
que ha firmado el Estado de Palestina con Israel especialmente, a pesar que Israel no está respetando ninguno de estos acuerdos, porque Israel siempre ha actuado como el hijo malcriado desde la comunidad internacional y que ellos se sienten que son encima de todas las leyes internacionales. Entonces, esta es nuestra posición que vamos, también ha llamado el presidente para elecciones en el 2026, donde participen todos nuestros pueblos, sea en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. La única solución es el fin de la ocupación. Con el fin de la ocupación, la creación del Estado de Palestina, ambas partes van a vivir con paz y seguridad. Pero mientras hay ocupación va a haber resistencia, porque nadie va a aceptar vivir bajo un régimen de apartheid y régimen militar. Y los argentinos saben muy bien que es vivir bajo un régimen militar donde niegan todos los derechos básicos de libertad. Entonces, tenemos que también, sobre su pregunta de Hamas, el problema no es Hamas, el problema es la ocupación, porque Hamas existía en el 1987, mientras la ocupación existe desde más de 77 años. Mientras hay ocupación, va a haber resistencia. Entonces, para terminar este círculo de violencia, tienen el mundo y la comunidad internacional que presionar a Israel que sea un miembro que respeta las cartas de Naciones Unidas, que respeta los derechos humanos, que respeta la ley internacional y termina su ocupación y para solucionar este conflicto no con bombas ni con masacres, sino a través de negociaciones para llegar a ambos partes para una solución justa para el pueblo palestino que está esperando desde más de 77 años su liberación y la creación de su Estado. Riyad, me gustaría que nos cuente cómo es la actuación de la empresa israelí Mekorot en los territorios ocupados palestinos. Eso a propósito de que ha sido un actor, además, que lo hemos tenido presente en nuestra región hace algunos años y en algunas provincias de nuestro país en la actualidad. Bueno, Makerot es la empresa de agua israelí. Esa empresa es parte de la ocupación porque opera en nuestros territorios ocupados y nosotros allá en Cisjordania especialmente y en Gaza, si ellos no dan agua, quedamos sin agua porque en Israel, mientras los colonos en los asentamientos ilegales que están en Palestina ocupada, especialmente en Cisjordania, ellos disfrutan más del 90% del agua y dan solamente el 10% de agua a los palestinos que están en Cisjordania y en Gaza, y que los colonos que viven en el día de hoy en estos más de 250 asentamientos ilegales, por ley internacional, ¿sí? Son 800.000 colonos ilegales, donde disfrutan el 90% de derecho al agua y los palestinos que suman más de 6 millones disfrutan solamente el 10% del agua. Entonces, por eso es parte de la ocupación, es parte de que viola los derechos humanos y por eso el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró y puso esa compañía en los 100 identidades que violan el derecho humano. Entonces, para mí es lamentable ver en Argentina la existencia de esta compañía, empresa, porque nosotros sabemos que Argentina es un país de los pilares en defender el derecho humano. Entonces, esta empresa vino a la Argentina no al bien de los argentinos, sino para robar más recursos y por eso
el gobierno y todos los defensores del derecho humano tienen que ver bien el rol de esta empresa en los territorios argentinos. Richard, le agradecemos esta comunicación. Quedan un par de minutos. Lo dejo para que haga el cierre con el mensaje que quiera transmitir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todo el pueblo argentino, que es un pueblo muy solidario. Siempre ha defendido el derecho a los palestinos. Estamos viendo que el pueblo argentino está alzando la voz contra este genocidio, contra qué está ocurriendo en el territorio palestino ocupado. Solamente quiero agradecerlos a todas y a todos y no dejan de hablar de Palestina, porque para hablar de Palestina no tiene que ser palestino, sino tiene que ser humano. Y muchas gracias y termino que no olvidan que la Tierra Santa es Palestina y las Malvinas son argentinas. Muchas gracias. Hasta pronto. Ayer lo escuchaban a Riyad Al-Alawi, encargado de negocios de la Embajada Palestina en la Argentina.